Buenos días, mi nombre es José María Mercado y les presento Fotografía e Iluminación en Español. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva entrega de los podcasts de fotografía e iluminación. Hoy os voy a hablar de vídeo. Vamos a hacer un podcast un poco diferente en el cual os voy a explicar un poquito pues cómo podéis grabar vídeo con vuestras cámaras DSLR. No es difícil, pero necesitáis pues bueno, unos requisitos y unos pequeños conocimientos que os van a hacer pues empezar en el mundo del vídeo. Bueno, antes de empezar, quiero dar las gracias a todos los que me estáis siguiendo por las redes sociales. Los que estéis interesados en los cursos de iluminación y de fotografía que estoy dando por España, pues podéis consultar mi página web. Me parece que todavía no están puestos, pero en el blog sí que podéis ir consultando las fechas que voy haciendo los cursos por toda nuestra geografía. Lo que os he comentado alguna vez, si alguno estáis interesados y conocéis gente que le pueda interesar, pues que vaya a vuestra ciudad a dar los cursos, pues mandarme un email a info@josemercadofotografia.com. Quedamos. Normalmente los talleres que doy yo son entre 8 y 15 personas, no más. No me gusta hacer talleres muy grandes porque depende. En el de foto no es tan problemático, pero en el de iluminación pues requiere un poco de atención hacia el alumno, y yo creo que más de 15 personas es bastante complicado estar por toda la gente. A mí esto no me gusta. Bueno, vamos a empezar por los podcasts. Bueno, normalmente los que seguís mis podcasts y mis vídeos de YouTube veréis que la calidad no es muy buena. Es decir, yo hago vídeos de calidad muy buena, de sonido muy bueno, pero tengo que elegir entre grabar el podcast en vídeo a baja calidad, sin iluminación y más improvisando, que no grabarlo. Es decir, no dispongo de tiempo. Si tuviese tiempo para poder grabar los podcasts bien grabados, los haría de una calidad excepcional, os lo puedo asegurar. Los podcasts o los videotutoriales que voy colgando en mi canal de YouTube. Pero os digo, prefiero antes dar el mensaje que no preocuparme si el mensaje, pues eso, es de buena o de mala calidad. Y yo me preocupa más el poder, pues eso, mandaros la ayuda, mandaros el mensaje, y para mí eso es lo más importante. Otra cosa, me quedé muy sorprendido cuando escuché la calidad de los podcasts de iVoox. Es decir, yo estaba acostumbrado a, como ya sabéis, empecé a dar los podcasts ahora me acuerdo, mira, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. No sé, el servidor que tenía antes, ahora ya me iréis conociendo que tengo una memoria horrible, luego me acordaré. Ahí subía los podcasts, yo los comprimo en MP3, los grabo con mi grabadora digital, que graba muy bien, os lo puedo asegurar. Bueno, los que sigáis los podcasts por mi canal de YouTube veréis que la calidad del audio no es lo mismo. Pero me he dado cuenta que al subir a iVoox comprime los audios muchísimo y se oyen fatal, horrible. Es decir, me da vergüenza que estéis escuchando esos audios tan malos, cuando yo eso sí que cuido que los podcasts tengan un sonido muy bueno, que es lo que más cuido. Os puedo asegurar que si pudiese dejaría de publicar en iVoox, pero no tengo otra alternativa. La única manera que tendría de publicar los podcasts sería por YouTube, y sé que a muchos no os llegaría. Sé que hay muchos que estáis en el trabajo, en la oficina, en casa, cocinando, lo que sea, y aprovecháis para ir escuchando podcasts míos y de más gente. Entonces, pues bueno,
aunque sea de mala calidad, me veo obligado ahí a publicarlos y bueno, y no puedo hacer nada. Lo siento, pero estoy con las manos atadas y no puedo hacer nada. Bien, como os digo, vamos a hacer un podcast de vídeo. Vamos a hablar de las DSLR que graban vídeo, por qué graban vídeo también. Y bueno, vamos a empezar. Tened en cuenta que normalmente todas las cámaras de nuevas generaciones, como la 5D Mark II, yo creo que, no sé si fue de las primeras, pero yo diría que sí. Luego en Canon vino la 7, las Nikon, todas las Nikon, la de 300, como os he dicho en Canon, la 550, 600, 650, 700, la 7D, la 7D Mark II, 5D, todas estas ya graban. Habréis comprobado que vienen limitadas. ¿Qué quiere decir que vienen limitadas? Normalmente no llegan a 20 minutos, se cortan. ¿Por qué pasa esto? Pues muy fácil, porque cuando tuvieron la idea de sacar estas cámaras de fotos que con la opción de grabar vídeo, que fue una revolución, sobre todo en cinematografía, fue una revolución, el Canon que tenían que pagar, o los impuestos que tenían que pagar de dar de alta ese producto como cámara de fotos o como cámara de fotos y vídeo, era exagerado. Entonces, supongo que debieron de ver que la ley pues saltaba un poco si limitaban a un tiempo. A ver, esto os hablo de conocimientos, de lectura que he ido leyendo y de cosas que me han ido contando. Entonces, por este motivo van todas capadas a... no llegan a 20 minutos. 17, 16, 15, 19, me parece, depende del modelo. Entonces, por este motivo veréis que las cámaras no pueden grabar más de ese tiempo. ¿Qué tienen de especial estas cámaras? ¿Por qué son tan buenas haciendo vídeos? ¿Por qué? Pues por las ópticas. Tenemos la oportunidad de utilizar ópticas muy buenas que dan una calidad muy cinematográfica y unas profundidades de campo muy cortas, con lo cual crea unos planos muy bonitos. Steven Spielberg, en una de sus últimas películas que ha rodado, ha grabado con su equipo de Panavision o con el equipo que grabe de cine, y paralelamente ha tenido un equipo grabando la misma película con cámaras DSLR. Eso quiere decir que se mueve algo, es decir, que la calidad es excepcional, que la gente los profesionales están mirando y se han interesado por este producto, y tenéis la prueba en esto que os he dicho. Bien, como os he dicho, la diferencia entre, por ejemplo, una 550 y una 7D, la única diferencia a la hora de grabar vídeo me parece que llevan un sensor muy parecido, si no recuerdo mal, el mismo sensor puede ser, y lleva dos procesadores la 7D, con lo que la 550 no lo llevaba. Pero cuando salieron estas cámaras, mucha gente empezó a utilizar la 550. ¿Por qué? Porque llevaba el mismo sensor, como os digo, de la 7 que la 7D, y era mucho más barato el cuerpo. Las ópticas de gama media normalmente se utilizan ópticas fijas, 50, el 85, el 20, son ópticas de muy buena calidad y que para hacer cortometrajes, spots publicitarios, vídeos de boda, todo va muy bien. ¿Qué más? El problema de estas cámaras. A ver, el principal problema es el foco. Los que no hayáis trabajado en un rodaje, no sabréis que hay un elemento, una persona que se llama el foquista. Es una persona que se encarga de medir la distancia de enfoque que hay entre la cámara y el actor, y va trabajando el foco según el movimiento de la cámara. Con las DSLR nos pasa lo mismo, nos pasa exactamente igual. Tenemos el problema de que la cámara no enfoca sola. Hasta ahora, hasta hace poco tiempo, Sony ya ha sacado sus nuevos modelos con enfoque automático, incluso hasta enfoque selectivo. Tú le puedes decir, me parece que es la 7, ahora no me acuerdo, la Alpha 77 o algo así, ahora no recuerdo el modelo. Tú le puedes decir, hay un grupo de gente, y tú le puedes decir a la cámara que quieres que siga a esa persona. Entonces la cámara hace un enfoque selectivo y va siguiendo por todo el cuadro
a la persona y la mantiene enfocada. Esto supongo que habrá salido algún modelo más, pero hasta ahora el resto de las DSLR no lo hacen. Bien, el foco es un punto muy delicado. Hay que ser muy fino con el foco, las pantallas son muy pequeñitas. Entonces, para saber si está enfocado o no es difícil. Tienen que ser enfoques estudiados, medidos y el plano estudiado para saber dónde hay que ir cambiando el foco. Se suelen hacer unas marquitas con una cinta como esparadrapo blanca. Se marca el inicio del foco. Entonces, ¿dónde termina el enfoque ese? Si hay movimiento de cámara o si hay movimiento de la persona, del actor que vamos a grabar. Entonces, hay una persona que se encarga solo de mover el disco de enfoque o con ¿cómo se llamaba? Que hace tiempo que no hago vídeo. El follow focus, es una pieza que tú lo que haces, tienes un mando fuera de la cámara, entonces lo que haces es mover y lo que haces es que estás cambiando el enfoque. Entonces las marcas ya se hacen en el follow focus, este que os digo. Bien, eso para el enfoque. Después, luego están los formatos de grabación. Cuando hablamos de que estábamos grabando en 1080, por ejemplo, estamos hablando de que estamos grabando en Full HD, que es 1920, el cuadro 1920 por 1080. Si cuando grabamos en 720, pues lo mismo, estamos grabando el alto de 720. Entonces, estas cámaras venían por ejemplo, la 5D Mark II puede grabar en Full HD, ¿vale? Puede grabar en Full HD, pero a 24 y 25 frames. Si quieres grabar a 50 frames para hacer cámaras lentas o slow motion que le llaman, pues te tienes que bajar de resolución a HD, no puedes grabar en Full HD, tienes que bajarte a 720. Eso es otro de los problemas que van teniendo. Ahora, en la actualidad, ya han salido las Blackmagic, que están saliendo. Hay una Fuji. ¿Es la Fuji? No, la Panasonic. La Panasonic GH4, si no me equivoco, que esta graba en 4K. 4K es una exageración, es decir, eso es, vamos, a la hora de hacer el postproceso en esos fotogramas, puedes recuperar altas luces y sombras de maravilla, es decir, ya no te preocupas tanto, que este es uno de los problemas que tiene las DSLR, que hay que vigilar mucho la diferencia de altas luces. Por ejemplo, mirad ahora que yo estoy trabajando con luz natural, pues sube mucho la luz y entonces empiezo a quemar altas luces por aquí, no sé cuánto, las sombras, todo cambia, ¿vale? Pues eso hay que tenerlo muy controlado. La iluminación, en este punto sería la iluminación. Cuando grabamos con las DSLR, la iluminación hay que tenerla muy controlada, igual que el foco. Todo hay que tenerlo controlado, para que me entendáis. Hay que tener controlado todos los elementos. Entonces la iluminación es una parte muy importante dentro del trabajo de los rodajes o de los vídeos o de los spots o como lo queráis llamar. Todo eso hay que tener muy controlado. Se trabaja con unos ciertos parámetros, lo podéis buscar en el Google, podéis poner por ejemplo los ISOs que le van bien a las DSLR. Si no me acuerdo empezaban en ahora no tengo la cámara aquí, pero 126 ISO creo, 200 y pico, 640 hasta 1200 ISO. De ahí para arriba ya tenías mucha pérdida de información y no podías grabar en vídeo. Después, los parámetros. Los parámetros siempre tenemos que hacer la cantidad de frames por segundo que estamos grabando. Los frames son los fotogramas que trabajamos por segundo. Esa cantidad de frames la tenemos que multiplicar por 2 para saber la velocidad de obturación que tenemos que trabajar. Es decir, si estamos grabando 24 o 25 frames, no podemos obturar, la velocidad de obturación no la podemos poner a más de 1 partido 50. Si por lo contrario estamos trabajando a 50 frames, nos permitirá trabajar a 1 partido 100. Esto, a ver, a mí me lo enseñaron así, yo siempre trabajo así, quizás gente que sepa más de vídeo, yo os digo, sé lo justo para hacer buenos rodajes, buenos vídeos, buenos spots, y yo también me equivoco. Pero como os digo, a mí lo que aprendí en su día es que hay que cumplir esta regla. La apertura de diafragma va a depender, pues como en fotografía. Pensar que el encargado de fotografía en un rodaje
es como un fotógrafo. Él es el que estudia los planos, el que estudia todo cómo va a ir, la profundidad de campo, la iluminación, todo lo tiene que controlar él. Pues esto es lo mismo, depende qué profundidad de campo. Por ejemplo, si vamos a trabajar a 1.8, a un diafragma 1.4, 1.8, vamos a tener una distancia de enfoque mínima, pero vamos a sacar unos planos preciosos, unos desenfoques preciosos. Entonces, esto es como en fotografía, es importante tenerlo controlado. Otra cosa muy importante que no va a influir tampoco en la cámara, que normalmente vamos a utilizar elementos externos, es el audio. El audio, como dice la gente que entiende, y habréis escuchado los que estáis en vídeo, es el 50% de un vídeo. Un vídeo que tiene una imagen excepcional y tiene un audio malo, seguramente que mucha gente ni lo verá, perderá todo. Al revés, igual, si tienes un audio bueno y tienes un vídeo malo, lo mismo. Tiene que haber un equilibrio entre el vídeo y el audio. Ese vídeo y ese audio tienen que tener la misma calidad. Yo, por ejemplo, utilizo micros unidireccionales con pértigas, que las habréis visto alguna vez, que hay el de sonido lleva una pértiga, lleva el micro, que se lo cuelga encima. A veces estamos viendo reportajes y vemos cómo entra un poco el micro. Se os ha colado el micro ahí, que os estamos viendo. Y bueno, pues el micro normalmente son micros unidireccionales, o si son entrevistas o spot, más entrevistas se puede llevar el corbatero. Y entonces, pues esto yo, por ejemplo, grabo en una grabadora digital que la podéis buscar por internet, que es la Zoom H4N. Ahora mismo ha salido la 5 y la 6N, pero estas de segunda mano están muy bien y os puedo asegurar, bueno, ahora mismo estoy grabando todos mis podcasts, los estoy grabando desde hace un par de meses o 3 con los micros directos desde la grabadora. Ya no utilizo, antes utilizaba el unidireccional, pero me he dado cuenta que con los micros que lleva el cacharro pues va bastante bien. Yo no toco nada, simplemente lo doy a grabar, grabo a 90 grados los dos micros estéreos con una tarjeta SD y luego exporto y pongo el audio en el ordenador, normalizo un poco. Normalizar es en los programas de edición de vídeo, cuando vosotros importáis el audio, normalizar es que la onda, los altos volúmenes y los bajos los iguala un poquito. Normalizo, comprimo un poco en una banda y ya está, ni ecualizo ni nada y lanzo el vídeo, es decir, que hay el audio. Y lo que oís vosotros es casi el audio original sacado de la grabadora. Y vamos, de vídeo, bueno, podríamos hablar de complementos, que quizá esto lo podríamos alargar a otro podcast. Los complementos de rodaje para las DSLR, tenéis empresas como la que trabaja para mí o compro yo el material y tal, que es Ketacam, lo podéis ver en ketacam.com, y ahí veréis pues desde Steadicam. La Steadicam es un elemento que le pones a la cámara que cuando vas andando no vas notando los saltos que va dando los pasos, entonces parece como si fuese flotando la cámara. Eso es una Steadicam. Luego están las grúas, que es una grúa, pues como una grúa que conocéis todos, que pones la cámara y hace unos planos muy bonitos. Y los sliders. El slider es como un traveling de cine, pero son pequeños, se montan en trípode y lo que hace la cámara se desplaza de un lado a otro o de arriba a abajo o en diagonal, depende cómo pongas el slider. Esos son complementos para las cámaras DSLR. Y bueno, más que nada, pues bueno, querías daros un poquito así la introducción al vídeo, por los que tengáis curiosidad. Si tenéis más preguntas o queréis preguntarme dudas que tengáis sobre el vídeo, también me podéis hacer preguntas. Recordad que en mi blog he abierto un apartado que es preguntas y respuestas para que pues me hagáis vuestras preguntas, vuestras dudas, incluso hasta consejos. Si queréis darme algún consejo, pues también lo podéis utilizar. Yo estoy casi continuamente mirando por si hay alguna entrada nueva, el poder contestaros lo antes posible dentro de mi tiempo. Y nada, lo he puesto ahí para que participemos. Igual que si no tenéis dudas o queréis leer lo que hay, quizás esas preguntas y respuestas os pueden ser de mucha ayuda. Ahora recuerdo que tengo pendiente contestar a Javi, en cuanto tenga un ratito, que no sé ahora porque ahora estoy con el podcast, te contesto la pregunta que me has hecho sobre la iluminación, sobre si te puedo acompañar. No te podré acompañar porque estoy muy liado y dudo que
pueda encontrar un huequecillo. Es que de verdad que voy a tope entre trabajo y familia y no puedo. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Más o menos son 20 minutos que llevamos de podcast. Un podcast corto, ya os digo que mi idea era hablaros un poquito de vídeo. Mirar muchos vídeos, hay mucho vídeo tutorial por ahí que te enseña a truquillos de vídeo. La editorial Foto Club Anaya tiene un libro de vídeo de DSLR que está muy bien. Yo en su día hace unos años lo compré cuando empezaron a salir estas cámaras y bueno, la verdad que tiene ejemplos y vale mucho la pena comprárselo. Para los que queráis profundizar en vídeo, es un libro que está bastante bien. Pues nada, lo que os digo siempre, en este caso grabar mucho vídeo que es gratis, solo os va a desgastar un poco la cámara. Recordar que estas cámaras, cuando grabáis muchos planos seguidos mucho tiempo, se calienta mucho el sensor y hay que vigilar con los calentamientos de sensor en el vídeo. Sobre todo, otro consejo muy importante, muy importante, no lo olvidéis nunca. Si vais a grabar a una discoteca o a sitios que haya láser, que haya los láser estos famosos de discotecas, si se os cuela el láser en el sensor, os quemará el sensor. Esto a mí nadie me lo dijo y por suerte lo aprendí antes de tener que arrepentirme. Se quemará el sensor. ¿Por qué? Porque el diafragma está... el diafragma no, las cortinillas están abiertas, el obturador está abierto, el espejo levantado y todo está libre para nuestro sensor. Todo lo que entra va directamente al sensor continuo porque estamos grabando vídeo. Si el láser pasa y roza o pasa por el sensor, os hará una marca en el sensor y os quemará el sensor. Eso ahora en serio es muy importante, vigilar los sitios que tengan láser. Cuando vayáis a grabar un vídeo de boda, un vídeo de discoteca o algo, preguntar, oye, ¿tenéis láser? Sí, pues no lo encendáis porque me podéis romper la cámara. O vigilar y os ponéis de espalda siempre a ese láser, que no se entre por el sensor. Bueno, con este brico consejo ya lo dejamos por hoy. Os quiero dar las gracias por seguirme, espero que este podcast os sirva y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego, muchas gracias.